Hoy vamos a explicar el sistema endocrino. Estas sesiones van a ser 3. La primera parte es la de hoy. Se va a tratar sobre el hipotálamo, la hipófisis y la glándula pineal. La segunda parte trataremos tiroides, paratiroides, suprarrenales y páncreas endocrino. Y la tercera y última parte hablaremos sobre las gónadas. Mi nombre es María Guadalupe Treviño Alanís. Mi correo es embrio09@gmail.com. Una nota importante. En estas 3 presentaciones se explicará lo siguiente de cada glándula: embriología, que incluye algunos genes, anatomía y neuroanatomía, histología, fisiología, que viene siendo la endocrinología y su regulación, patología, envejecimiento, que es un proceso que ocurre en el organismo, senescencia, que ocurre en las células, pero sí contribuye al envejecimiento, generalidades de farmacología y por último generalidades de radiodiagnóstico. La primera parte de 3 es hipotálamo, hipófisis y pineal. En este esquema vemos las primeras 3 glándulas aquí en el sistema nervioso: la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis. En el cuello, la tiroides, y posterior a la glándula tiroides, las glándulas paratiroideas. Pasamos al retroperitoneo, donde están las glándulas suprarrenales y el páncreas, que en esta sesión es páncreas endocrino. Y pues en la pelvis los ovarios en la mujer y en el escroto los testículos en el varón. Estas son las glándulas que conforman el sistema endocrino. Hay otros órganos que también tienen función endocrina, que se tratarán en otros momentos. El sistema endocrino tiene tejido glandular, tiene glándulas de secreción interna y de secreción externa. Y aquí en esta parte inferior vemos anatomía y fisiología de las glándulas de secreción interna: hipotálamo, hipófisis y pineal, tiroides, paratiroides, páncreas endocrino, suprarrenales y gónadas. Las glándulas endocrinas se caracterizan porque carecen de sistema de conductos y secretan sus productos llamados hormonas hacia el tejido conectivo, del cual pasan al torrente sanguíneo para alcanzar sus órganos, y dentro de los órganos las células blanco o células diana. Las glándulas endocrinas poseen una irrigación profusa y sus capilares presentan fenestraciones, son llamados capilares sinusoidales. Las principales glándulas endocrinas: el hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, pineal, suprarrenales, páncreas endocrino, ovario y testículo. El tipo de comunicación en el sistema endocrino: pues endocrino, que consiste en que las células secretan hormonas que viajan a través del torrente sanguíneo para llegar a células diana que se encuentran en lugares distantes. Hay otros tipos de comunicación, que es la parácrina. Una célula produce y secreta un mensajero químico que actúa sobre células dianas cercanas. La yuxtácrina, también conocida como señalización dependiente de contacto, ocurre cuando las células se comunican directamente a través del contacto físico. Autócrina: una célula produce y secreta un mensajero químico que actúa sobre sus propios receptores. Y la exócrina libera su secreción fuera del cuerpo o en una cavidad conectada al exterior a través de conductos, por ejemplo las glándulas sudoríparas. Para hipotálamo, hipófisis y pineal vamos a recordar la embriología. El sistema nervioso se desarrolla de la placa neural que viene del ectodermo. Esa placa forma los surcos, los pliegues y el tubo neural. El proceso se llama neurulación. El tubo neural en la región cefálica va a tener estos ensanchamientos. El más rostral es el prosencéfalo, el medio o mesencéfalo, y el más retirado es el rombencéfalo, y la porción caudal del tubo neural que va a llegar hasta la porción caudal del embrión, más o menos 4 semanas y media. Para la 5ª semana
estas vesículas encefálicas primarias forman las vesículas encefálicas secundarias, que son 5. El prosencéfalo forma al telencéfalo, que tiene 2, un derecho y un izquierdo, ya que de ahí se formarán los hemisferios cerebrales. El prosencéfalo da lugar al diencéfalo, que es una vesícula en medio de los 2 telencéfalos y que va a dar lugar a los núcleos talámicos. El epitálamo, donde se encuentra la pineal, el tálamo, el hipotálamo. Del hipotálamo baja al infundíbulo, que va a formar a la neurohipófisis. También se forma la hipófisis. ¿Sí? Y el metatálamo. ¿Sí? Entonces aquí se van a formar las 3 glándulas que vamos a estudiar en esta ocasión: la pineal, el hipotálamo y la hipófisis. El mesencéfalo no se divide, sigue siendo mesencéfalo, y el rombencéfalo forma al metencéfalo, que formará al puente y al cerebelo, y el mielencéfalo, que formará al bulbo raquídeo o médula oblongada. La porción caudal formará la médula espinal. Ese tubo neural tiene una organización de las neuronas en desarrollo, que van a formar placas basales con función motora y placas alares con función sensitiva. Entonces las placas alares van a formar las paredes laterales del diencéfalo, y en dichas paredes se formará un surco. Aquí vemos este surco que me va a separar el diencéfalo en el tálamo y en el hipotálamo. Lo que vemos aquí es un corte transversal de la médula espinal, donde vemos las placas basales, estas 2, y las placas alares, estas 2. Su cavidad, ¿sí? Y afuera de la sustancia gris, que son las placas, está la sustancia blanca, todo esto que se ve aquí. Entonces, esas placas alares en el diencéfalo van a dar lugar a estos núcleos, que es el tálamo, hipotálamo, etc. Entonces aquí tenemos un esquema que muestra un corte medio y vemos el espacio, es el tercer ventrículo en desarrollo, y los núcleos, pues aquí tenemos a la epífisis o glándula pineal. Epífisis es el nombre antiguo. Aquí está el tálamo, el surco, tálamo hipotalámico, este es el hipotálamo, el infundíbulo, aquí, y aquí va a formarse la neurohipófisis. La adenohipófisis se forma también del ectodermo, pero de la bolsa de Rathke. Una decena de genes para formar el hipotálamo. Aquí está la lista, solamente voy a decirles que aquí están esos 10 genes para formar el hipotálamo. La neuroanatomía. El hipotálamo está localizado en el diencéfalo, inferior al tálamo. Esto que estoy señalando es el hipotálamo. Por debajo de él está la hipófisis. ¿Sí? Y por delante, bueno, abajo y adelante, aquí el quiasma óptico. Y posterior al hipotálamo, si vamos aquí hacia atrás, esto es el mesencéfalo. Aquí está la lámina cuadrigémina en el dorso y esta es la pineal. El hipotálamo, esto que está aquí, son 2 paredes, tenemos del derecho y el izquierdo. Las neuronas que están ahí se van a organizar en grandes grupos que llamamos anterior, medio y posterior. Y luego cada grupo, por ejemplo, el grupo anterior va a tener pequeños núcleos que son el supraquiasmático, paraventricular y supraóptico. El medial va a tener los núcleos ventromedial, dorsomedial y arqueado. Y el posterior tiene los núcleos que llamamos cuerpos mamilares y posterior. Cada autor que estudiemos puede tener más o menos núcleos en el hipotálamo. Vamos a quedarnos con este esquema que es del Dr. Netter. Aquí está el tálamo, el surco, el hipotálamo, el infundíbulo, la neurohipófisis y la adenohipófisis, y aquí la parte intermedia de la hipófisis. Aquí están los núcleos que mencioné hace ratito y aquí se vuelven a escribir el grupo anterior, el grupo medial y el grupo posterior. En relación a la función, la fisiología, los núcleos hipotalámicos
están aquí en esta lista y las funciones acá. ¿De qué se encarga el hipotálamo formado por todos estos núcleos? Pues regulan la temperatura corporal, tanto el frío como el calor, regulan el hambre, la sed, la saciedad, regula los ritmos circadianos, regula las hormonas. Tenemos hormonas en la neurohipófisis como la ADH y la oxitocina, regula las hormonas de la adenohipófisis, participa en los estados de alerta y emoción, regula la temperatura corporal, el frío, y estimula la actividad vegetativa del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, va a regular función cardíaca, respiratoria, peristalsis, etc. Histología del hipotálamo. Es difícil encontrar un corte histológico como este. Aquí está el hipotálamo y está el tallo pituitario y viene hasta la neurohipófisis. Aquí está la adenohipófisis y la porción intermedia de la hipófisis. Esto que vemos aquí en azul y rojo y rosa fuerte es la silla turca o fosa esfenoidal del hueso esfenoides, donde se localiza la hipófisis. Recordemos que primero se formó el sistema nervioso, o sea, primero se formó la hipófisis y luego se formó el hueso a su alrededor. Por eso quedó esta fosa hipofisiaria. Los axones del hipotálamo, de algunos núcleos, van a bajar hasta la neurohipófisis, formando este tallo pituitario. La palabra pituitario viene del nombre antiguo que llamábamos pituitaria a la hipófisis. Entonces vamos a escuchar todavía tallo pituitario, vamos a escuchar los pituicitos, son hablando de la hipófisis. Continuamos con la histología del hipotálamo. Las neuronas son especializadas, cada núcleo va a tener algunas actividades. Por ejemplo, el paraventricular y el supraóptico, sus neuronas van a secretar oxitocina y antidiurética. El arqueado, paraventricular, dorso medial, llamados parvos celulares, secretan factores liberadores e inhibidores. Y así aquí está para que ustedes puedan leer las funciones. Aquí en el esquema estamos mostrando el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Cuando decimos núcleos están formados por cuerpos de neuronas y estamos aquí en el hipotálamo. Los axones de ellas forman este tallo pituitario que dijimos hace rato o el tracto hipotálamo hipofisiario. Estos axones, están sirviendo para transportar a la hormona antidiurética y a la hormona oxitocina. ¿A dónde las llevan? A la neurohipófisis, donde las células se llaman pituicitos. Lo que está aquí en azul está representando al sistema venoso de la neurohipófisis. Entonces la fisiología del hipotálamo pues es la producción de las hormonas por medio de las cuales va a tener el control de muchas actividades como el hambre, la sed, la saciedad, la sexualidad, etc. El envejecimiento en general decimos es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital desde el mismo proceso de la concepción hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de que el envejecimiento es un fenómeno natural conocido por todos los seres humanos, es difícil aceptar como una realidad innata del ser humano, ya que el envejecimiento se asocia a problemas físicos, psicológicos y sociales. Revisaremos los cambios del envejecimiento en las glándulas. Hablando del hipotálamo, pues es el principal productor de hormonas. Permanece casi igual en todas las etapas de la vida, pero la respuesta sí cambia con el paso del tiempo, ya que la hipófisis disminuye de tamaño. ¿Qué sucede con el envejecimiento en el hipotálamo? Reducción de su volumen, por ejemplo, en los núcleos arqueado y paraventricular, por pérdida de neuronas. Hay un proceso de neuroinflamación solo por el envejecimiento y por la senescencia. Disminución de la neurogénesis. Alteraciones en la secreción de hormonas. Por ejemplo, disminuye la liberación de las hormonas liberadoras
gonadales que causa menopausia y andropausia. Reduce la señalización tiroidea que puede afectar el metabolismo basal. Ocurre la resistencia a la insulina, la resistencia a la leptina, pues asociados con la diabetes, la obesidad. Disminuye la producción de melatonina y pues se asocia con el insomnio o con los problemas del sueño. El hipotálamo pesa 4 gramos. Recuerden que esto es derecho e izquierdo, que son pares. Es el 1% de la masa encefálica. Y pues ya mencionamos previamente que tiene muchas funciones. Regular el hambre, la sed, la saciedad, la temperatura. Regula el sistema nervioso autónomo, por lo tanto, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el pulso, frecuencia respiratoria, la actividad del tubo digestivo, hormonas de la adenohipófisis, y también participa con el sistema límbico para el comportamiento emocional. Aquí en azul está pintado el hipotálamo, el infundíbulo, el tallo hipofisiario, la neurohipófisis, la adenohipófisis y la fosa hipofisiaria del esfenoides. De las funciones vegetativas del hipotálamo, pues la regulación de la presión arterial. El hipotálamo le va a mandar mensajes a los núcleos cardiorrespiratorios que se encuentran en el tronco encefálico o tallo cerebral. Regula la temperatura corporal, controla la sed y la conservación de agua, y controla el apetito y el gasto de energía. Dentro de las funciones vegetativas, pues está también el control del útero, la regulación de la contractilidad del músculo uterino y la eyección de la leche materna por medio de los núcleos paraventriculares que secretan oxitocina. Aquí el esquema muestra al hipotálamo, a la hipófisis posterior o neurohipófisis, la secreción de oxitocina. Muestra también a la adenohipófisis con la secreción de prolactina. Cuando la mamá amamanta a su hijo, hay un estímulo entre el niño y la piel del pezón, areola. Ese estímulo llega al hipotálamo, estimula a estas dos hormonas, la oxitocina y la prolactina. La prolactina para que las células de los alvéolos de la glándula mamaria secreten leche, y para que las células mioepiteliales de esos alvéolos y de los conductos se contraigan para la eyección de la leche. Entonces esta regulación es vegetativa y es un ejemplo de la actividad hipotalámica. También se regula el hambre y la sed, y pues otras funciones en relación con el sistema digestivo. Aquí es para leer por su cuenta, está muy pequeña la letra, pero son funciones endocrinas del hipotálamo. Lo que ya les mencioné están agrupados en esta tabla. O sea, las hormonas, está el hipotálamo, está la hipófisis anterior, está la hipófisis posterior, acá abajo la pineal. De los estudios de radiología e imagen, pues los métodos principales para estudiar al hipotálamo, la resonancia magnética, la tomografía axial, la angiografía, el PET, la anatomía radiológica. Y las indicaciones para estos estudios son la sospecha de tumores, revisar los procesos inflamatorios, las enfermedades neurodegenerativas, los trastornos vasculares y las enfermedades neuroendocrinas. Y aquí vemos en la parte superior, pues, ¿no? Los 4 son resonancias magnéticas. La flechita roja está indicando que hay una masa ocupante de espacio en este nivel, ¿sí? Son problemas, pues, de la hipófisis o del hipotálamo. Esta es la tomografía axial computarizada, y lo que vemos que resalta aquí, pues, es el hueso. Entonces, en algunos pacientes hay que hacer la resonancia y la tomografía porque se complementan una con la otra. Esta tabla también es para estudiarla detenidamente, son las diferencias entre un TAC y una resonancia.
Un poquito de farmacología y el hipotálamo. Sí, sí. El hipotálamo se trata farmacológicamente en forma indirecta, por ejemplo, patologías de las glándulas endocrinas. ¿Sí? Otro ejemplo son la endometriosis, la pubertad precoz. ¿Sí? Hay sustancias que actúan indirectamente como los antipiréticos. El hipotálamo regula la temperatura y cuando tenemos un paciente con fiebre, pues le vamos a dar antipiréticos. Van a ir a actuar a nivel del hipotálamo y a disminuirle la temperatura al paciente. Otros fármacos son los estimulantes o inhibidores del apetito, el tratamiento de la diabetes insípida, etc. Vamos a cambiar ahora a la hipófisis. La hipófisis se desarrolla de dos estructuras. Una evaginación ectodérmica del estomodeo o boca primitiva, conocida como bolsa de Rathke, que la vemos aquí en el esquema. Esto pintado en gris y negro es el tubo neural con sus vesículas encefálicas secundarias. Y aquí está la boca primitiva, cavidad bucal. Y aquí está un ectodermo, el revestimiento es ectodérmico y se forma esta bolsita de Rathke en color marrón. Dijimos hace ratito que del infundíbulo se va a formar la neurohipófisis y de la bolsa de Rathke decimos ahora que se va a formar la adenohipófisis. Esa bolsa de Rathke va a tener una dirección hacia arriba para encontrarse al infundíbulo que está creciendo hacia abajo. Y vemos aquí en este segundo dibujo cómo está el infundíbulo del hipotálamo, el tallo hipofisiario, la neurohipófisis. Y ya se acercó la adenohipófisis a la neurohipófisis. Y entre las dos va a quedar la porción o parse intermedia. Y aquí en este tercer dibujo ya lo vemos completo, los elementos de la glándula hipófisis. Cuando el embrión tiene unas 3 semanas de desarrollo, un embrión plano, iniciando el proceso de la tubulación del embrión, la neurulación y la segmentación del mesodermo, la bolsa de Rathke se observa como una evaginación de la cavidad bucal y luego crece en sentido dorsal hacia el infundíbulo, como lo vemos aquí en este color marrón, color naranja. A mediados de la 4ª semana de vida intrauterina, el divertículo hipofisiario, se proyecta desde el techo del estomodeo y se sitúa junto al piso del diencéfalo. Se repite alguna de la información, pero es importante. Aquí ya tenemos que a la 5ª semana esa bolsa se ha alargado y contraído en su punto de fijación al epitelio oral, lo que le otorga un aspecto parecido al pezón. Y aquí vemos el inicio. Aquí está el divertículo hipofisiario del ectodermo del epitelio de la boca. Aquí se forma y crece hacia arriba para llegar a estar en contacto con el divertículo del infundíbulo, que es la neurohipófisis, en el azul más oscuro. Y aquí vemos cuando viene la apoptosis y vamos a separar a la adenohipófisis del epitelio de la boca. Entonces dice, en este momento se ha puesto en contacto con el infundíbulo, un crecimiento hacia abajo del diencéfalo ventral. Durante la 6ª semana, la conexión de la bolsa de Rathke con la cavidad bucal degenera y desaparece. Las partes de la hipófisis que se desarrollan a partir del ectodermo del estomodeo son la parte anterior, que es la adenohipófisis, la intermedia, que es la parse intermedia, y la tuberal forman la adenohipófisis. Este es un corte histológico y vemos con el número 1 un hueco, es la cavidad de la boca primitiva. El número 2 es la evaginación del ectodermo de la boca formando a la bolsa de Rathke y el número 3 es el infundíbulo formando a la neurohipófisis. Inicialmente las paredes del infundíbulo son delgadas, pero con la proliferación de las células neuroepiteliales pronto se hace sólido su extremo distal. Aquí estaríamos, esto es el hipotálamo, el infundíbulo, el tracto hipotálamo hipofisiario, el tallo de la hipófisis y la neurohipófisis o hipófisis posterior. Estas células se diferenciarán en pituicitos, aquí en la
neurohipófisis. Están estrechamente relacionadas con las células de la neuroglía, los astrocitos fibrosos, protoplasmáticos, oligodendrocitos. Nota: pituicito por el nombre de pituitaria. Actualmente le llamamos hipófisis a la glándula y a las células de la neurohipófisis le seguimos llamando pituicitos. Los axones de las células nerviosas de los núcleos hipotalámicos, que lo vemos aquí en este esquema en amarillo, los núcleos específicamente supraóptico y paraventricular, originan este tracto hipotálamo hipoficiario que crece hacia la parte nerviosa de la hipófisis y más tarde durante la vida fetal van a iniciar la actividad neurosecretora de las hormonas. Aquí abajo tenemos este esquema que está aquí el infundíbulo, el tallo, la neurohipófisis, la pars intermedia y la adenohipófisis. Adenohipófisis y porción intermedia que vienen de la bolsa de Rathke. Histología de la neurohipófisis. Vemos este corte histológico. Si quitamos imaginariamente todo lo oscuro, todas esas manchas oscuras, y nos quedamos con el rosa, todo lo que vemos en rosa son axones. Estamos hablando de la neurohipófisis. Ahora vamos a ver los puntos oscuros que son núcleos de los pituicitos que se formaron de la neuroglía. No son neuronas, son neuroglía que se desarrolla del neuroectodermo, pero no son neuronas. Las neuronas se quedaron en los núcleos hipotalámicos. Aquí en la neurohipófisis son los axones. Entonces aquí vamos a leer esta parte de este autor. Dice: la parte nerviosa de la neurohipófisis está formada por los axones no mielinizados que se proyectan desde los cuerpos celulares neuronales de los núcleos supraóptico y paraventricular. La oxitocina y la hormona antidiurética se sintetizan en los cuerpos celulares de dichos núcleos hipotalámicos. Se transportan a través de los axones y se acumulan en la terminal axónica antes de su liberación. En esta parte terminal axónica, ahí se acumulan hormonas y se llaman cuerpos de Herring y toman esta coloración más fuerte del rosa. La adenohipófisis o parte distal está formada por grupos de células epiteliales cúbicas o rodeadas de capilares. Está formada por grupos de células epiteliales cúbicas rodeadas de capilares sinusoidales y sostenidas por una red de fibras reticulínicas. Y aquí vemos, unas son rosas, otras son moradas y otras son claras. Aquí, por ejemplo, hay una clara, aquí hay otra. Las células epiteliales cúbicas son las encargadas de sintetizar las hormonas, las cuales se acumulan en gránulos citoplasmáticos y son liberadas a la circulación venosa. La tinción histoquímica de estos gránulos con colorantes dependientes del pH permite categorizar a las células en acidófilas, las rosas, basófilas, las moradas, y cromófobas, las claras. En líneas generales, las células acidófilas contienen hormonas polipeptídicas, las basófilas contienen hormonas glicoproteicas y las cromófobas tienen un mínimo o ningún contenido de hormonas. El tipo de célula más común es la somatotrofa, que es acidófila. Se ubica en la región lateral de la adenohipófisis y secreta la hormona de crecimiento. Las lactóforas, que secretan prolactina, también son acidófilas. Las basófilas pueden ser corticotropas, que secretan adrenocorticotrópica, tirotrofas, que secretan hormona estimulante de la tiroides, y las gonadotrofas, que secretan luteinizante y folículo estimulante en el hombre y en la mujer, aunque en los últimos años se dice que en el varón la luteinizante se llama estimulante de las células de Leydig y la FSH en el varón se llama estimulante de la espermatogénesis.
La porción intermedia de la hipófisis en los humanos adultos no está muy bien desarrollada y tiene mala vascularización. Sintetiza la hormona estimulante de los melanocitos. Este corte histológico que vemos aquí es de rata y esta parte de la parte intermedia, ¿sí? Pues aquí están todas las células que contienen. Son células epiteliales cúbicas o poliédricas, a menudo tienen vesículas y pues ya mencionamos arriba que sintetiza a la hormona estimulante de los melanocitos. Del tercero al cuarto mes de vida intrauterina, las células de la parte anterior se van a diferenciar en cromófobas, acidófilas y basófilas. Al mismo tiempo, las células se distribuyen en columnas alrededor de los sinusoides sanguíneos. Mientras tanto, el órgano se vasculariza y se establece un sistema portal de vasos sanguíneos, más o menos a las 20 semanas de vida intrauterina. Y el esquema pues muestra la hipófisis. Acá este esquema pues muestra la adenohipófisis, la parte intermedia, la neurohipófisis, el tallo de la hipófisis y aquí el infundíbulo. La fisiología. La hipófisis comienza a desarrollarse entre la cuarta y la quinta semana de vida intrauterina y a partir de la 10ª semana se fusionan y dan inicio a la secreción de las hormonas esenciales. Más o menos entre 8 y 10 semanas, dependiendo de la hormona. Por ejemplo, la adrenocorticotrópica entre la 8ª y la 10ª semana empieza a ver en la sangre del feto. Y pues aquí las tenemos entre las 8 y las 14ª semana. Genes para la hipófisis, otros lista de 10 genes involucrados en la formación de la hipófisis. La neuroanatomía de la hipófisis, pues se encuentra localizada en el endocráneo, en la fosa hipofisiaria, antes llamada silla turca, en el hueso esfenoides. Se une al hipotálamo por el tallo hipofisiario. Lateral a la hipófisis se identifican los senos cavernosos y su contenido, y está conformada por la adenohipófisis, la porción intermedia y la neurohipófisis. Aquí vemos estos esquemas, son del Dr. Netter. Este primero es un corte medio sagital de la cabeza y estamos viendo el tronco encefálico, el cerebelo, el diencéfalo. Y aquí tenemos al tálamo, al hipotálamo, a la hipófisis y aquí atrás a la pineal. Esta región la tenemos en un mayor aumento aquí. Esta es la pineal, este es el hipotálamo y esta es la hipófisis. Aquí está la fosa hipofisiaria del esfenoides, el seno esfenoidal. Y en una vista superior vemos a la hipófisis y vemos al seno cavernoso rodeando a la hipófisis. Más adelantito explicaré el sistema porta de la hipófisis y este seno cavernoso lo vamos a recordar. Irrigación de la hipófisis. Las arterias hipofisiarias superiores son ramas de la carótida interna, se distribuyen en el tallo hipofisiario y en la adenohipófisis. Aquí tenemos, cuidado cuando vemos los esquemas. Este esquema, la adenohipófisis está aquí adelante, aquí, a la derecha, no adelante. Sí. Entonces vamos a volver a decir, la arteria hipofisiaria superior, esta, va a estar irrigando al tallo de la hipófisis y a la adenohipófisis. Aquí está. Lo pintan en azul porque es un sistema porta. ¿Sí? Las arterias hipofisiarias inferiores, también ramas de la carótida interna, se distribuyen en la neurohipófisis. Aquí tenemos a la arteria hipofisiaria inferior, ¿sí? A la neurohipófisis o parte posterior de la glándula. Una nota importante. Un sistema porta consiste en que la sangre, después de pasar por una primera red de capilares, es transportada a través de un vaso principal a un segundo lecho capilar antes de regresar a la circulación general. En lugar de ir directamente al corazón, la sangre es filtrada o procesada en un órgano intermedio. Por ejemplo, el hígado tiene una vena porta hepática que está formada por 2 venas mesentéricas y la vena esplénica. Estas venas están recogiendo pues todos los nutrientes del sistema digestivo, del páncreas y del vaso. El primer lecho capilar es el intestino, el vaso, el estómago, el páncreas. El segundo lecho es el hígado. En la hipófisis también tiene un sistema porta hipofisiario,
también llamado sistema porta hipotálamo hipoficiario, donde el primer lecho capilar es el hipotálamo y el segundo lecho es la adenohipófisis. Regreso al dibujo, aquí. Entonces, en la hipófisis anterior, este es un sistema porta. Aquí está la adenohipófisis. En otro dibujo, tenemos a la arteria hipoficiaria superior. Aquí en eminencia media se forma esta red capilar, baja a la hipófisis anterior o adenohipófisis, y aquí se recibe a la arteria hipoficiaria inferior, y juntas van a formar este lecho, ese segundo lecho, los sinusoides vasculares. Y en este segundo lecho, vamos a decir, se recogen las hormonas y van a pasar por estas venas de la hipófisis hacia el seno venoso. Entonces, ahí la importancia, voy a regresar aquí donde está el seno venoso, que es el seno cavernoso. Dice, las arterias hipoficiarias superior e inferior los sinusoides van a las venas portales hipoficiarias y luego al seno cavernoso. Del seno cavernoso, pues la sangre se va a distribuir para llegar al corazón. La neurohipófisis, ¿cómo se irriga? Principalmente por la arteria hipoficiaria inferior. ¿Sí? Ella va a ir a la neurohipófisis, ahí se va a formar el lecho, pues los sinusoides, la vena hipoficiaria posterior, que es esta, y su drenaje al seno cavernoso. Histología de la hipófisis. Previamente ya había explicado unos cortes histológicos de la neurohipófisis y de la adenohipófisis. Entonces aquí vamos a decir unas cosas en general. Los tipos celulares se clasifican según su afinidad tintorial, o sea, la coloración que adquiere según el pH y su función hormonal. Las cromófobas son la mitad, de aquí vemos todas estas claritas. ¿Sí? Tienen un citoplasma cálido, poco granular, representan células inactivas o progenitoras. Y las rosas y moradas, pues son otro 50%. Las acidófilas son el 40% y las basófilas el 10%. Las acidófilas van a secretar la hormona de crecimiento, la prolactina, y las basófilas la hormona adrenocorticotrópica, la luteinizante, la FSH y la estimulante de la tiroides. Cambios a través de las etapas de la vida en la hipófisis. Disminuye de tamaño y de peso y es más notable en la adenohipófisis. Disminuye la actividad con un aumento del tejido fibroso. Se calcifica, pequeñas calcificaciones, no se calcifica por completo. Disminuye la irrigación y por consecuencia disminuye las funciones hipoficiarias. Fisiología y cambios a través de las etapas de la vida es continuación. Pues disminuye la actividad de las hormonas, hay una respuesta menos eficiente a las hormonas liberadoras en el hipotálamo y un aumento de la antidiurética que causa hiponatremia. Estudios de radiodiagnóstico, pues es como en el hipotálamo. Resonancia, tomografía, angiografía, PET, ¿sí? Y las indicaciones son las mismas: sospecha de tumores, procesos inflamatorios, enfermedades neuroendocrinas, trastornos vasculares, enfermedades neurodegenerativas. Este es un TAC, vemos al hueso blanco brillante y a los espacios llenos de aire, los senos, frontal, esfenoidal, cavidad nasal, negra. Algunos medicamentos, pues en los problemas de la adenohipófisis, como la hiperprolactinemia causada por un adenoma, se utiliza cabergolina y bromocriptina. Otro ejemplo es la acromegalia, el síndrome de Cushing, etc. Los trastornos de la neurohipófisis, como la diabetes insípida central, por un problema de la antidiurética, y tumores de la hipófisis. Y aquí vemos pues un tumor de la hipófisis, aquí en la línea media. Esto pues es una tumoración, una masa ocupante de espacio, está sobre la silla turca. En el corte medio sagital y aquí en el corte coronal vemos ese crecimiento.
La glándula que sigue es la pineal, embriología. Se desarrolla a partir del ectodermo del neuroepitelio, el mismo tejido que da origen al sistema nervioso central. Surge como una evaginación dorsal del techo del diencéfalo. Aquí, esta partecita donde termina lo amarillo, ahí está el cuerpo pineal o glándula pineal, el inicio de su desarrollo. Más o menos en la semana 5 a la 7 de la vida intrauterina. A partir de la 8ª semana, las células neuroepiteliales se diferencian en pinealocitos. En la hipófisis dijimos pituicitos, en la pineal, pinealocitos, productoras de melatonina en el segundo trimestre de la vida intrauterina. También se desarrollan células gliales para dar soporte. Se establece la red de capilares para que pueda actuar como glándula neuroendocrina. Establece conexiones con el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. La función prenatal. La melatonina comienza a secretarse en pequeñas cantidades durante la vida fetal. Su producción significativa ocurre después del nacimiento, en respuesta a los estímulos de la luz. En el feto, la melatonina materna cruza la placenta y ayuda a regular los ritmos circadianos fetales. Otra decena de genes para la glándula pineal. La neuroanatomía. ¿Dónde está la pineal? En la cara posterior del tallo cerebral, en una depresión entre los colículos posteriores superiores del mesencéfalo. Anterior a la pineal se localiza la comisura blanca posterior. Estos esquemas del Dr. Netter, este superior es el corte medio sagital, y aquí en el centro, donde está el diencéfalo, es a mayor aumento, lo vemos acá. Entonces esta es la pineal, comisura blanca posterior, el tálamo, comisura intertalámica, el hipotálamo, el infundíbulo, el tallo de la hipófisis y la hipófisis. Silla turca o fosa hipofisiaria del esfenoides, seno esfenoidal. Y este es el quiasma óptico y esta la comisura blanca anterior. La vista posterior del tronco encefálico, porque decimos aquí que la pineal se encuentra en una depresión entre los colículos posteriores superiores. El mesencéfalo en la parte posterior tiene esta lámina cuadrigémina, los colículos superiores y los colículos inferiores. Entonces, entre los dos colículos superiores, aquí cuelga la glándula pineal. Esa es la pineal. Histología de la glándula pineal. Las células principales son los pinealocitos. Aquí estos con un núcleo pues, más grande y ovalado. ¿Sí? Pinealocitos, responsables de los ritmos circadianos, producen melatonina. Entre ellos se van a localizar estas células con núcleos más pequeños que son los astrocitos, son células gliales que proporcionan soporte. También presenta depósitos de arena cerebral que son acumulaciones de fosfato y carbonato de calcio que aumentan con la edad. Los cambios a través de las etapas de la vida para la glándula pineal: se calcifica, reduce su tamaño y volumen, aumenta el tejido conectivo fibroso, reduce la cantidad de pinealocitos, por lo tanto disminuye la producción de melatonina, lo que altera el sueño y se deteriora el sistema inmune. Se calcifica, disminuye la melatonina, los pacientes tienen trastornos del sueño. Hay tumores también en la glándula pineal. Los estudios de radiodiagnóstico, aquí la radiografía simple de cráneo puede ser de utilidad porque la calcificación se va a notar en la parte posterior, exactamente en la línea media. También se hace el TAC, la resonancia, la angiografía. Se evalúan calcificaciones, desplazamientos, quistes, tumores e hidrocefalia. La hidrocefalia, voy a pasarme aquí. Si tenemos un paciente con un tumor en la glándula pineal aquí atrás del mesencéfalo y el mesencéfalo tiene un espacio muy reducido aquí que es el acueducto mesencefálico, entonces un tumor de la pineal va a ir empujando y obstruyendo a este canal y ocasionando hidrocefalia. Sí, por eso se menciona aquí la hidrocefalia.
Este es un esquema, aquí en morado están representando la glándula pineal y este es un TAC y vemos la calcificación. Aquí se muestra dónde está ubicada y la calcificación de la glándula pineal. Fármacos, pues la melatonina, la hay vía oral, hay sublingual, hay gomitas, pues para el sueño. Si está calcificada la glándula, no tenemos buenos niveles de melatonina, pues hay que hacer una disciplina que llamamos higiene del sueño y pues tomar melatonina para dormir a gusto. Hay otros medicamentos, Ramelton, agomelatina. Ahora aquí terminamos las 3 glándulas, vamos a platicar un poquito de las hormonas de la hipófisis y de la pineal. La neurohipófisis secreta 2 hormonas que vienen de los núcleos hipotalámicos, la oxitocina y la antidiurética. La oxitocina va a actuar en la próstata para la eyaculación, va a actuar en la glándula mamaria para la eyección de la leche, va a actuar en el útero para las contracciones uterinas, ya sea por parto, ya sea por menstruación. ¿Sí? La antidiurética va a actuar en el riñón. Luego tenemos acá a la hormona estimulante de la tiroides que actúa en la glándula tiroides, la de crecimiento que actúa en músculo y hueso, la prolactina que actúa en la glándula mamaria para la producción de la leche, la adrenocorticotrópica que actúa en la glándula suprarrenal, FSH y LH en las gónadas. Puse 2 más aquí porque están las glándulas paratiroideas. Ellas son estimuladas por los niveles de calcio en sangre. Y acá puse a las células beta del páncreas que son estimuladas por los niveles de glucemia. Vamos a ver en la segunda y tercera parte del curso todas estas glándulas. En la porción intermedia de la hipófisis se secreta la hormona estimulante de los melanocitos que se encuentran pues en la piel, por ejemplo. Aquí en la capa basal de la piel se encuentran los melanocitos. Ellos van a tener prolongaciones y son las que nos dan el pigmento de la piel. ¿Cómo se regula la función de las glándulas? Pueden tener una retroalimentación negativa o una retroalimentación positiva. En la retroalimentación negativa, ¿sí?, se produce cuando un producto se realimenta para disminuir su propia producción y la positiva para aumentar su propia producción. Un ejemplo de la positiva es la producción de leche materna o la secreción de oxitocina para el parto. Un poquito sobre la senescencia de las 3 glándulas o de todo nuestro cuerpo. La senescencia es cuando una célula deja de dividirse y funcionar correctamente, pero no se muere. Se queda en el organismo emitiendo señales inflamatorias. El envejecimiento es un proceso universal e intrínseco, que según criterio de algunos autores comienza después del nacimiento, otros dicen que desde la fecundación y que se va a mantener todo el desarrollo de la vida. Se caracteriza por la pérdida progresiva de las capacidades y las funciones de los órganos, tejidos e inclusive de las moléculas bioformativas conforme transcurre el tiempo. Las manifestaciones del proceso de envejecimiento son la disminución del cabello, el aumento de la susceptibilidad a las infecciones, mayor riesgo de insolación o hipotermia, cambios musculoesqueléticos, cambios en la piel, siendo este último el signo más evidente. Piel y cabello, sí, es lo más evidente, o sea, aparecen las canas, se arruga la piel. Sí. Desde el punto de vista molecular, la senescencia celular puede entenderse como un destino celular que ocurre en cualquier momento de la vida. El fenotipo senescente que adquieren estas células generalmente va acompañado de un aumento de la secreción de factores proinflamatorios. Aquí tenemos una célula normal, su núcleo, su citoplasma, sus organitos citoplasmáticos, ¿sí? Pero hay un daño en el ADN por la vida, el estrés o por estar en contacto con algunas cosas, el medio ambiente,
la dieta, etcétera, las enfermedades. Entonces se daña el ADN, hay un estrés en las mitosis, se altera la cromatina, un estrés epigenético, un estrés oxidativo, mutaciones oncogénicas, telómeros disfuncionales, van a llevar a que la célula sana sea una célula senescente. O sea, una célula enferma, pero que no se muere, y está ahí produciendo proteasas, citoquinas, quimoquinas, que sí afectan al envejecimiento. Un ciclo celular detenido, o sea, la célula no muere, está secretando cosas que afectan al resto de las células. Los tipos de senescencia se pueden agrupar en función de sus desencadenantes en senescencia replicativa inducida por el daño al ADN, como el acortamiento de los telómeros, mutaciones oncogénicas que afectan a genes del control del ciclo celular, estrés oxidativo, se asocia a disfunción de la mitocondria, la inducida epigenéticamente, parácrina y endocrina, incluida por el medio ambiente inflamatorio generado por las propias células senescentes. También metabolitos reactivos como las especies reactivas de oxígeno y lípidos bioactivos. Una disculpa que aquí se movieron los renglones. La senescencia. El objetivo de la senescencia es la eliminación de células no deseadas en el organismo. En este sentido, su implicación en la defensa contra el cáncer es vital. Frente a agentes oncogénicos, se induce la senescencia y se detiene la replicación de las células cancerosas. En condiciones fisiológicas, juega un papel clave en la respuesta al daño o estrés y en la reparación y remodelación tisular, esto es, en sus procesos de cicatrización. Su papel fisiológico en el desarrollo embrionario participa en la formación de estructuras durante la organogénesis y regula la proporción de diferentes tipos celulares a modo de complemento a la apoptosis. También ocurre en tejidos adultos sanos como mecanismo de maduración de megacariocitos y del sincitio trofoblasto y de protección del organismo. Cuando las células senescentes no se eliminan en forma eficiente y se acumulan, agrava la disfunción tisular y participa en la génesis de enfermedades. La senescencia no solo se produce con la edad, sino que también impulsa el envejecimiento sincronizando el mismo en diferentes tejidos y sistemas. De lo anterior se deduce que la senescencia celular es un fenómeno complejo que en condiciones fisiológicas puede actuar como mecanismo de defensa para detener la progresión de la enfermedad al tiempo que en otras partes puede favorecer su desarrollo. Cuando es localizado y limitado en el tiempo, promueve la remodelación tisular durante el crecimiento o tras daño en el tejido, pero contribuye también al declive del potencial regenerativo y funcional de los tejidos, a la inflamación y a la tumorigénesis cuando es pronunciado o persistente, como en organismos envejecidos. Está equivocado, ¿verdad? Aquí una disculpa, agrava es con B grande. Cada una de las diapositivas contiene las referencias consultadas y este es el fin de esta presentación, la primera parte. Más adelante tendremos la segunda y la tercera parte. Muchas gracias.